Saludos, saludos. Sean todos bienvenidos a este espacio Hacia el Futuro TV. Gracias. Gracias por el favor de la sintonía. Como siempre, también agradecemos, por supuesto, a nuestro Dios. Él es que nos permite llegar a ustedes a través de RNN Canal 27. Cada semana en este espacio, por supuesto, agradecer también la sintonía de los hermanos dominicanos de la diáspora. Y a ustedes en este fin de semana, desearle como siempre los mejores parabienes. Los dominicanos que de algún modo están siempre sembrando esperanza para cosechar por venir, como decimos nosotros, en algunos momentos del año. Y yo, bueno, contento porque hoy me visita nuevamente un amigo, un hermano, que siempre nos trae buenas noticias y sobre todo nos orienta de muchos temas que bordean el tapete de las informaciones nacionales e internacionales. Inmediato yo quiero recibir sin mucho preámbulo a este gran amigo, abogado litigante, politólogo, periodista, profesor universitario, y dirige un departamento, si se quiere, estelar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Está conmigo y con ustedes en esta entrega especial, en este día, el profesor David Lahoz. Bienvenido, hermano. A la orden, aquí para someterme a tu interrogatorio. Bueno, David siempre nos visita porque es un hombre que domina los mejores temas a nivel mundial y en su condición de politólogo siempre nos trae una especie de radiografía del entorno nacional en el ámbito político y sobre todo las cosas que se están dando en el mundo más allá de las fronteras de este país, pero que obviamente repercuten como siempre en nuestra nación. David, yo quiero que iniciemos precisamente en el ámbito de la política. Tú como politólogo siempre nos trae un panorama de lo que sucede en nuestro país y hoy vemos que independientemente de que acabamos de pasar un proceso electoral reciente, ahora en el 2024, apenas a unos 7, 8 meses de un nuevo gobierno, ya la gente solamente está hablando de candidaturas, de encuestas, de preferencias, que si fulano es el más potable, que si fulana es la que tiene las posibilidades. Yo quiero escucharte a ti para que nos oriente a nosotros y al público que nos sigue sobre lo que tú ves en este momento en nuestro país con relación al ámbito político. ¿Qué es lo que está viendo David Lahoz como politólogo? Yo lo que estoy viendo es una violación a la ley y una violación a la Constitución, porque el presidente se embarcó en una reforma constitucional para unificar las elecciones municipales, congresuales y nacionales, con el objeto supuestamente de que tuviésemos un descanso político. Pero ha sido todo lo contrario. Pero eso no depende de un presidente. Ahora es que tenemos campaña. No, porque lo digo porque el sistema de media vuelta, como se le dice, de que cada 2 años hubiese un proceso electoral, primero con las municipales y luego con las nacionales, a mi juicio era lo que más convenía, sobre todo porque Juan Pablo Duarte entendía que el poder municipal debía ser considerado como el cuarto poder, es decir, él no era partidario de una trilogía de poder, sino que era de 4 poderes. ¿Y en qué se ha convertido ahora el poder municipal? ¿En qué poder? No volvimos al arrastre, que en el siglo pasado también se luchó mucho contra el arrastre, y Luis Abinader implementó de nuevo el arrastre, después que dio mucha brega, porque arrastre implica caudillismo. Entonces, hemos vuelto a un sistema caudillista.
Pero en cuanto al arrastre, hay unos temas nodales dentro del sistema político de la República Dominicana que envuelven las legislaciones de la ley 33-18 y la 2023 del régimen electoral. Y es que todavía estamos hablando y discutiendo, por ejemplo, del sistema de arrastre, del método de Home por otro lado, y por otro lado estamos hablando prácticamente del llamado voto preferencial. No, pero esos son matices. El tema es que las elecciones de medio tiempo, circunscritas al ámbito municipal, permitían la estabilidad del sistema y la reproducción del sistema. Me explico. Se pretendía con ello que los mejores llegaran a los cargos municipales de alcalde y regidores. Con el sistema actual ya no se reproducirá más el sistema, sino que el voto de arrastre del presidente, el llamado dedo, será el que va a primar. Porque pero ahora en el pasado proceso electoral el arrastre fue separado, fue eliminado. Ahora, pero ya esa fue la última vez. Ya será unificado, ya será el mismo día todo. Y esto hará que el presidente tenga el equipo que a él le venga en gana y no que democráticamente la gente pueda elegir a sus autoridades locales en los municipios y en los distritos municipales de manera individualizada y separada de las elecciones nacionales. Pero ¿estará preparada la República Dominicana y los dominicanos, en este caso, para participar ahora en unas elecciones unificadas donde, por un lado, vemos varios niveles de elecciones que tendrán que tener boletas para cada nivel y además ahora tenemos las llamadas candidaturas independientes por otro lado? ¿Cómo se va a hacer este engranaje? La pregunta la debe responder el presidente, que fue que se embarcó en esa reforma. Pero evidentemente que ha saturado de trabajo para una misma fecha a la Junta. Pero dicen que el poder da conocimiento. Cuando la gente está en el poder, se cree Dios y comienza a hacer planteamientos que a veces no tienen relación con la realidad. Y se cae en eso. Mira, un tema que había sido suficientemente debatido en el siglo pasado. En la práctica hemos visto en los procesos electorales, hemos visto, por ejemplo, una confección de boleta a nivel presidencial donde aparecen los partidos y los candidatos que llevan esos partidos, pero hay una segunda boleta que es, por ejemplo, la de los diputados. Otra tercera boleta que serían las de los senadores. Una cuarta boleta, si estamos unificando el proceso, serían para los alcaldes. Y otra boleta para los regidores. Porque al menos que ahora en la unificación no se coloquen el alcalde como antes arriba y los regidores abajo. Pero si tú quieres, ese es un tema meramente administrativo, sí, que sobrecarga a los amigos de la Junta Central Electoral. ¿Tendrá la gente la capacidad de enfrentarse a tantas boletas? Nos estamos refiriendo al sistema, a la democracia real, donde el ciudadano tiene que saber por quién está votando. Correcto. Entonces, en este modelo, la candidatura presidencial, como ocurría en el siglo XX, arrastra a senadores, a diputados, sí, a síndicos y a regidores. Se volvió al arrastre. Significa que tú votas por una persona, pero a ciencia cierta no estaría votando por esa persona, sino por otra persona que se arrastra a través de ese. Correctamente. Que probablemente no sea santo de tu devoción, sí, el que esté arrastrando. Sin embargo, eso es un vicio en el proceso electoral. Claro, porque ahora la gente hacía su propia combinación y tenía su preferencia. Y tú podías en un momento dado votar
por un síndico de un partido y un diputado de otro y un senador de otro. Y el fraccionar. Eso se acabó, quedó ya. Se acabó el fraccionar, o sea que de repente... volvió al siglo XX. De repente vamos nosotros al proceso electoral y vamos a votar por una persona y cuando viene a ver no solo estamos votando por varias personas más que no conocemos, sino que cuando viene a ver también Correcto. El voto que yo doy no se lo cuentan al que yo se lo doy. Esa fue la idea genial que planteó el presidente y es lo que se aprobó. Pero ¿por qué tú le atribuyes al presidente eso? No, porque él fue el que insistió en una famosa reforma constitucional que la población misma no le pidió primeramente y que técnicamente se le dijo que eso no era lo mejor para el país. Pero la gente como que se le ha olvidado, excepto a los politólogos como tú, este asunto ya de la reforma constitucional, al menos de que tendremos el momento de enfrentarnos y afrontarnos con la propia constitución nueva, a raíz de todos estos procesos. Quizás tú estás advirtiendo, porque hay mucha gente que llegará el momento de cuando nos encontremos con la realidad de lo que se ha plasmado allí, entonces que vamos como a despertar del sueño. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Sí, eso es una tradición entre nosotros que reaccionamos a posteriori cuando se toman decisiones que son a futuro, porque en verdad ya el proceso del 24 pasó, en el 28 es una especie de transición que hay, pero en el 32 vamos a tener serios problemas con eso, porque también nos vamos a encontrar con que será una época diferente a la presente, en donde probablemente el ciudadano rechace con mayor fuerza el que exista el voto de arrastre, y ahí se va a cuestionar seriamente al que tomó esa decisión. Mira, David, te voy a pedir un permisito, me voy a la pausa. Regreso enseguida, mantengan la sintonía, que ya regresamos. Te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Ay, que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones. Conociendo gente buena. Dale pa' los rincones. Salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. La Cámara de Diputados convirtió este martes en ley el proyecto que modifica la Ley 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de adecuarla a la nueva Constitución proclamada el 27 de octubre del 2024. Ya fue aprobado por el Senado y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También en la sesión los diputados aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 3, 25, 28, 33, 37 y 45, el cual deroga el 11 y el 12 de la Ley 167-21 de mejora regulatoria y simplificación de trámites.
La iniciativa legislativa tiene por objeto diferenciar las funciones de coordinación de la mejora regulatoria correspondientes al Ministerio de Administración Pública de otras atribuciones reservadas a aquellos entes que participan en esta actividad y ejercen un papel regulador. Además, refrendaron en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas para regular lo relativo a la publicación íntegra de las legislaciones reformadas y de aplicación en el país. Asimismo, aprobaron en segunda lectura con modificaciones el proyecto de ley que regula la contratación de prospectos de béisbol asignados a la Liga Dominicana de Verano dentro del sistema de ligas mayores del béisbol de los Estados Unidos. La iniciativa regresa al Senado para conocer las transformaciones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por nuestro futuro, desde el Senado de la República Dominicana, levantamos la voz por el bien de nuestra gente. El pueblo dominicano es el que tiene que salir ganancioso. Ese es el ejemplo de los hombres y mujeres que vivimos en esta nación. Que no estamos peleando, estamos debatiendo. De cada uno de los dominicanos de nuestro país. Hay que hacerlo de nuevo. Y que nosotros todos debemos honrar. No puede seguir cargando cruces ajenas. Somos tu voz. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Ahora el Senado está más cerca de ti. Participa, intégrate y sé parte de las discusiones con la nueva herramienta Tu Opinión Cuenta. Ahora los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar sus propuestas y opiniones sobre los proyectos de ley que los senadores trabajan para la nación en comisiones permanentes, especiales o bicamerales. Solo tienes que dar clic a Tu Opinión Cuenta en la página web del Senado y aparecerán las iniciativas legislativas que se estudian. Elige la de tu interés. Conocerás los detalles del proyecto de ley y podrás presentar tus propuestas, después de completar tu nombre, cédula, correo electrónico y número de contacto. Las opiniones enviadas serán recibidas y procesadas para ser analizadas y discutidas por nuestros legisladores, miembros de las comisiones. Con este instrumento, las personas no tendrán que esperar a vistas públicas para que sus voces sean escuchadas. Desde cualquier parte del país podrás comunicarte directamente con las comisiones senatoriales o bicamerales. ¿Ves qué fácil? Un acceso rápido en una interfase amigable para presentarte la historia y también
mientras mucha gente se ha pasado estos días hablando de temas como la desaparición de la joven norteamericana de origen indio, ¿verdad?, que desapareció aquí en el país, en la zona este, en una playa de la República Dominicana, y que todavía aún no sabemos si está viva o no, ¿verdad? Aunque sus padres pidieron al país que la declaren fallecida, cosa que ya se ha discutido aquí, que las propias legislaciones dominicanas no permiten darle un acta de defunción a una persona que acaba de desaparecer, porque el plazo establecido es sobre los 4 años, y para eso hay que apoderar un juez de primera instancia para tales fines. Pero yo estoy aquí con David Lahoz hablando un poco de política, porque como el tema de la joven estadounidense ha bajado, y aquí de lo que se está hablando es de tránsito, se está hablando de la ley laboral, por otro lado, del Código Penal, que no acaban de arrancar nunca con eso, y que siempre estamos hablando con el mismo cuento, que a la postre vuelve y cierra la legislatura y nunca se aprueba esto. Código de 1884, creo que es del siglo XVII. Del 04. Sí. 1804. 1804, del siglo XVII. Nosotros hemos querido entonces como cambiar un poco, porque vemos que en el país, a pesar de que no es tiempo de eso, se está como tejiendo y cocinando tras bastidores así. El asunto de la política, la gente como que se ha empeñado de que el país viva con este tema de las candidaturas. Ahí se están disputando, David. Por ejemplo, en el partido oficialista, muchísima gente que está aspirando, que dicho sea de paso, se entiende que se le despertó el apetito a raíz de, precisamente, de que el presidente de la República obtuvo el triunfo nuevamente, y que entonces, acabando de anunciar la Junta que había ganado, él esa misma noche le dijo al país que sería la última vez que él estaría presentándose como candidato a la presidencia y que no iba a repetir más. Pienso que a partir de ese momento arrancó una campaña, si se quiere, soterrada, aunque ya en estos momentos no se puede hablar de campaña soterrada, porque siempre brota, como que flota arriba, como cual cadáver sale del mar que está bollando, y nadie puede de alguna manera ocultar que aunque la ley prohíbe que se esté en campaña, la gente está haciendo política. Vemos muchos candidatos, mucha gente, o aspirantes más bien, porque tendrán que ser primero precandidatos y luego convertirse en candidatos. Pero ahora estamos hablando de un asunto donde se está tejiendo vamos a decir, las aspiraciones de mucha gente que con todo derecho le asiste. A propósito, vi a la vicepresidenta de la República, que acaba de hacer el anuncio. Una periodista le preguntó que si ella en algún momento soñaba con ser presidente de la República, y ella le dijo que sí, que ella tenía ese sueño. ¿Tú crees que ese sueño se le dará a la vicepresidenta o la vicepresidente? Que la gente dice vicepresidenta, pero es vicepresidente. Yo diría que aquí habrá que modificar la Constitución. ¿Otra vez? Sí, para que exista la posibilidad de revocarle el mandato a mucha gente, porque con eso que tú dices, lo que hay una violación a la ley y a la Constitución. O sea, ni la ley ni la Constitución prevén que estemos en campaña. Exactamente. Pero como tú bien dices, el mismo día que daba gracias por haber
obtenido la victoria electoral, el presidente abrió una caja de Pandora dentro de su propio partido e incluso hizo una reunión con los presidenciales de su organización política y allí le dijo que el que tuviese aspiraciones debía renunciar si formaba parte de su gabinete. Esa segunda parte el presidente no la ha cumplido. Pero no ha renunciado entonces. Pero eso es... No la ha cumplido y entonces todos están violando la ley y están violando la Constitución. Porque el mandato que le dio el pueblo... Ellos dirán que no estamos en pre-campaña todavía. El mandato que le dio el pueblo a Luis Abinader y al PRM fue para que gobernaran. No fue para que hicieran proselitismo político. Y se cuentan en 19 los precandidatos que hay en ese partido. ¿Cómo? Y subiendo. 19. Y subiendo. Y es que es tan buena la silla de alfiler. Que no, lo que necesitamos es institucionalidad democrática para que el que va a administrar los bienes públicos sepa que va a servir al país, no a servirse del país. Y entonces hay una confusión con esto. Pero se entiende que ahora se le está sirviendo al país, David. No, porque el que está haciendo proselitismo político no tiene tiempo para trabajar, está en política y los políticos son vagos. Y mira, yo creo que tienes razón en ese sentido, David, porque he escuchado... Cualquier funcionario que tú lo va a su despacho, que tú vas con un problema, nunca lo va a encontrar en su despacho. ¿Cómo hace? Te va a decir que está caravaneando por ahí o que está en una reunión política. Bueno, yo lo que supe es que supuestamente, en verdad, una fuente que no podemos revelar. Entonces Luis debería cumplir su palabra, que dijo que todo el que aspirara debía renunciar del gobierno. Entonces, que lo cancele mediante decreto. Si no han renunciado y ya la opinión pública sabe que están en proselitismo político, debe cancelarlo. Con todo derecho que tiene cada dominicano de aspirar, ¿verdad?, a cualquier cargo electivo. No menos cierto que tú planteas aquí la verdad en el sentido de lo que establece la ley, de que una persona que ostente un cargo público, sobre todo en estos momentos de manera activa, que no se contempla una pre-campaña por la ley ni una campaña, entonces no debería estar haciendo política. Pero a mí ha llegado la información ya de que muchos llamados presidenciables del partido oficialista y ya también de la oposición que están haciendo incursiones e incluso tratando de conquistar militancia de otros partidos para que los apoyen en sus aspiraciones. La señora vicepresidenta no tiene funciones establecidas. Podría decirse que como no tiene funciones, no tiene una cartera bajo su responsabilidad, tiene tiempo para hacer proselitismo. Se podría decir que Carolina Mejía no está dentro de la ley. Como tiene una posición de elección, no está bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo y se podría discutir si puede o no hacer proselitismo. Pero todo el que forma parte del gabinete, que está pero en entonces proselitismo político, todo el mundo le va a buscar un bajadero, entonces, David. No, yo te estoy planteando que no depende del presidente el tema de Carolina y probablemente de la vicepresidenta, pero a fin de cuentas, de conformidad con la Constitución, quien regula el proselitismo político en el país es la Junta Central Electoral. Y el mandato que tiene la Junta tiene regulación. No, ya hizo un llamado. Está reglamentado. Ha hecho un llamado. Son ellos los que dicen cuándo se inicia el proselitismo político en el país de conformidad con la ley. La Junta no ha llamado. No, ellos han hecho un llamado para que se abstengan. Bueno, pues en sentido contrario. Sí, incluso han hecho un comunicado abierto a los partidos políticos del sistema, todos. En cualquier país del mundo, incluso ya debieron tomarse medidas de carácter penal contra lo que están haciendo el proselitismo, dentro y fuera del gobierno. E incluso está prohibido, ahí vi a propósito,
porque dentro de las sanciones previas están unas llamadas publicidad subliminal que muchos genios y expertos de la política se inventan, no solo para hacer su campaña subliminal soterrada o tras bastidores o vamos a decir como metamensaje, sino que están, por ejemplo, haciendo vallas. Si están ligados ese aspirante, por ejemplo, al periodismo, hace una valla como enarbolando lo del periodismo, pero con un mensaje para que la gente te tome en cuenta de que está aspirando a tal cosa. Así sucesivamente, si la persona es un abogado, dependiendo de la carrera o del oficio, la gente está haciendo unas llamadas campañas subliminales como para engañar a la Junta e ir insertando su mensaje. Pero es delito también pretender engañar a una institución pública con rango constitucional como la Junta. Por eso también se procesa a un infractor. Porque los peritos saben cuando en un mensaje se está diciendo una cosa. La realidad es que, al igual que los jueces, la Junta Central Electoral es débil. La administración de justicia en República Dominicana es muy débil y también son débiles los miembros de la Junta Central Electoral que permiten esos excesos. No es posible que podamos hablar de democracia donde los organismos que tienen que garantizar la institucionalidad y el respeto a las reglas democráticas no sean capaces de hacer valer la prerrogativa que le otorga la Constitución y las leyes. David, hemos hablado de los presidenciables del partido oficialista, pero ahí veo mucha gente en el PLD aspirando. Francisco Javier. ¿Y el PLD existe? A Abel Martínez. Vemos en la Fuerza del Pueblo también como que se están... ¿El PLD existe? Claro, existe. Hermano. Pero claro que existe. Tú has visto cómo han salido al ruedo, incluso el propio Danilo Medina. Pero tú tienes que hablar también de la carta de Abel Martínez, que dice que eso probablemente sea un fraude ahí, que él va a crear una especie de observatorio para que no hagan trampa, porque ahí siempre se emplea tramposería. Mira, mejor me voy a la pausa, porque tú ya vienes con tu asunto que siempre te gusta soltar aquí para dejar el avispero. Vámonos a la pausa y al regreso regresamos, valga la redundancia, con David Lahoz. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
La Cámara de Diputados convirtió este martes en ley el proyecto que modifica la Ley 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de adecuarla a la nueva Constitución proclamada el 27 de octubre del 2024. Ya fue aprobado por el Senado y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También en la sesión los diputados aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 3, 25, 28, 33, 37 y 45, el cual deroga el 11 y el 12 de la Ley 167-21 de mejora regulatoria y simplificación de trámites. La iniciativa legislativa tiene por objeto diferenciar las funciones de coordinación de la mejora regulatoria correspondientes al Ministerio de Administración Pública de otras atribuciones reservadas a aquellos entes que participan en esta actividad y ejercen un papel regulador. Además, refrendaron en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas para regular lo relativo a la publicación íntegra de las legislaciones reformadas y de aplicación en el país. Asimismo, aprobaron en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto de ley que regula la contratación de prospectos de béisbol asignados a la Liga Dominicana de Verano dentro del sistema de ligas mayores del béisbol de los Estados Unidos. La iniciativa regresa al Senado para conocer las transformaciones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por nuestro futuro, desde el Senado de la República Dominicana, levantamos la voz por el bien de nuestra gente. El pueblo dominicano es el que tiene que salir ganancioso. Ese es el ejemplo de los hombres y mujeres que vivimos en esta nación. Que no estamos peleando, estamos debatiendo. De cada uno de los dominicanos de nuestro país. Hay que hacerlo de nuevo. Y que nosotros todos debemos honrar. No puede seguir cargando cruces ajenas. Somos tu voz. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Ahora el Senado está más cerca de ti. Participa, intégrate y sé parte de las discusiones con la nueva herramienta Tu Opinión Cuenta. Ahora los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar sus propuestas y opiniones sobre los proyectos de ley que los senadores trabajan para la nación en comisiones permanentes, especiales o bicamerales. Solo tienes que dar clic a Tu Opinión Cuenta en la página web del Senado y aparecerán las iniciativas legislativas que se estudian. Elige la de tu interés.
Conocerás los detalles del proyecto de ley y podrás presentar tus propuestas, después de completar tu nombre, cédula, correo electrónico y número de contacto. Las opiniones enviadas serán recibidas y procesadas para ser analizadas y discutidas por nuestros legisladores, miembros de las comisiones. Con este instrumento, las personas no tendrán que esperar a vistas públicas para que sus voces sean escuchadas. Desde cualquier parte del país podrás comunicarte directamente con las comisiones senatoriales o bicamerales. ¿Ves qué fácil? Un acceso rápido en una interfase amigable para presentarte la historia y también. Conversamos hoy con el politólogo David Lahoz, abogado litigante de este país, que siempre habla con nosotros y con el mundo a través de nuestros espacios. David, como politólogo, hoy estamos hablando de lo que se está viendo en el país. Y bueno, en los segmentos anteriores hablamos un poco del partido oficialista, de los presidenciables, pero yo te acabo de introducir las aspiraciones de los partidos de oposición. En este caso, ahí está Abel Martínez del PLD, está Francisco Javier García del PLD, entre otros, que bueno, dicen que hay algunas mujeres que están también como tratando de aspirar. Se sabrá más adelante, pero ya lo que se sabe es como que ha habido una especie de choque entre Francisco Javier y Abel Martínez, que otrora Abel Martínez recientemente fue el candidato del PLD en el pasado proceso electoral, pero que Francisco Javier fue su jefe de campaña en un momento, que luego renunció. Y ahora Francisco anuncia sus aspiraciones. ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Qué va a pasar? No va a ocurrir nada porque el PLD es un partido inexistente. No, pero tiene un 10%. Y bajando. Tiene un 10%. Y bajando. Un 10% y bajando, porque lo más probable es que Abel Martínez sea expulsado de ese partido, porque las declaraciones que ha dado es muy probable que no hayan caído bien en los dueños de ese partido, en la cúpula. ¿En los dueños? Sí, en los dueños. Entonces es muy probable que Abel sea expulsado, porque ahí no hay democracia. Y de ser expulsado, Abel, ¿a dónde se va? ¿A la fuerza del pueblo? Eso habría que ver. Tiene una gran amistad con Leonel. No creo, porque él a Leonel le jugó sucio también, porque se dijo en principio. Pero en política no dice que todo se vale. Pero en un momento dado a él le decían el aguacate. ¿Cómo así? Morado por fuera y verde por dentro. Ajá. Pero lo del aguacate no funcionó con Abel. Él se quedó en su partido. Hay aguacates que son morado por fuera y amarillo por dentro. Bueno, pero él era de que verde por dentro. Entonces, eso no se cumplió de forma y manera que él quiso jugar al gato y al ratón. Al gato y al ratón, y parece que el casado será él, porque es muy probable que sea expulsado. Pero es una buena persona, Abel Martínez. No estamos hablando de que sea mal o buena persona. Lo que estamos hablando es que no hay democracia interna en los partidos políticos dominicanos, y todo aquel que hace declaraciones que ponen en peligro o bien que no son del agrado de las cúpulas de los partidos políticos es expulsado. Entonces el camino de Abel es ser expulsado del PLD. O sea que tú estás hablando de que continúa la dictadura partidaria de manera interna. Sí, porque Danilo piensa que ese partido es de él y que él es el dueño de ese partido y que él hace lo que le entienda ahí. O sea, lo que no sea agradable a Danilo te sancionan. Se espuma. Sí, te sancionan y te expulsan. Y luego Francisco Javier, que ahora ha salido con sus aspiraciones, parece ser que está en disposición de disputarle a Danilo Medina el control de ese partido, porque él sabe muy bien que no cuenta con el aval de Danilo para presentar esta precandidatura, porque Danilo... ¿Y eso no sería nadar contra la corriente entonces? Sí, entonces parece ser que Francisco Javier está dispuesto a ser expulsado o a sacar a Danilo del PLD, que son las únicas dos opciones que tiene, porque candidato
no será con Danilo al frente. Todo esto que está ocurriendo en el PLD por un lado y en el Partido Revolucionario Moderno por el otro, ¿puede de alguna manera beneficiar al primer partido de oposición, la Fuerza del Pueblo? Pero que la Fuerza del Pueblo también tiene rancho ardiendo. Háblame de eso, háblame de eso. La Fuerza del Pueblo está en una situación crítica en estos momentos porque tendrá que elegir las reglas de elección de los cargos al interior del partido también han sido burladas al mejor estilo. Han sido vulneradas ahora. Al mejor estilo de Danilo Medina, de que se han cambiado las reglas. No se sabe cuál es el grupito que ha cambiado las reglas, pero hay una especie de insurrección al interior de ese partido porque nadie entiende por qué ni quiénes han variado las reglas, ni lo que se persigue con eso. Entonces, el tema de la ausencia de democracia interna es común a partidos de izquierda, de derecha, de centro, y se erige en el principal problema, y por eso te decía ahorita la necesidad de que el árbitro tenga capacidad institucional para señalarles a los que se salen de las reglas cuáles son estas reglas. Este árbitro de la Junta Central Electoral, pero como que no la vemos con la fuerza suficiente para imponer la ley al interior de los partidos. Cuando se generan debates en las organizaciones políticas a través de intereses, de esa gente que aspira con todo derecho y que a veces se enfrenta intereses de esa cúpula, como tú mencionas, esto puede generar quizás debilidad o debilitar esas fuerzas políticas. La palabra intereses, como tú lo dices, no corresponde a la realidad dominicana. Este país hay mucho personalismo, tenemos una pequeña burguesía que es la clase mayoritaria en el país, que lo que tiene son intereses personales o de pequeños grupos de capilla, pero no tiene intereses, por ejemplo, colectivos para con la nación, para con su sector de clase, no son intereses personalísimos. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, algunos comentan que Leonel Fernández compró ese partido. Algunos comentan eso. Entonces, y se habla de Peñita, el secretario general, que con el PTD. Y Leonel, presidente ad vitam del partido. Entonces, ¿se quedará Peñita entonces como secretario general? Bueno, esa es la discusión, ¿entiendes? Entonces, mientras ese sea el modelo que tengamos aquí, no se puede hablar de que el sistema democrático es estable, porque si aquellos que tienen que dar el ejemplo y que son el sostén de la democracia según la Constitución son los primeros que la violan, entonces, ¿en qué estamos? Pero hay un agradecimiento para Peñita porque se desprendió de su PTD. Es que esto no es un tema de agradecimiento, esto es un tema de cuáles son las reglas de la democracia y cuáles son las reglas del Estado constitucional. O sea, la democracia está en juego, está de vacaciones en los partidos políticos. Claro, entonces lo mismo pasa en el PLD. En el PLD se hace lo que dice Danilo Medina. Y todo el que ose entrar en contradicción con Danilo se va del PLD. Pero entonces palos y boga y palos y no boga, porque decimos por un lado en el PRM que Luis Abinader despertó un avispero para que tanta gente ahora tenga el deseo y el derecho de aspirar. Los personalismos están también en el PRM. Pero entonces ahora también criticamos a la Fuerza del Pueblo y al PLD, porque entonces hay una especie de secuestro institucional y un caudillismo. Las reglas democráticas no se respetan en ninguno de los partidos, ni grandes, ni medianos, ni pequeños. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? El desorden que tenemos en este país en el tránsito está también en los partidos políticos y está en el Estado. Ajá, sí. Pero vamos a buscar fórmula, David, para cuáles son las propuestas que... La propuesta debería ser de que la justicia funcionase, pero la justicia también está postrada ante los partidos políticos. A propósito de justicia, vemos que la nueva Jenny Berenice, Procuradora General de la República, Jenny Berenice, que con todo júbilo la recibió el país,
De hecho, recuerdo que el propio doctor David Lagos en un espacio nuestro también defendía y abogaba porque la tomaran en cuenta a ella, que fuera ella la nueva procuradora, sí. y se dio realmente. Pero veo que ella está ahí, es de acuerdo al reglamento por 2 años. Y un nuevo procurador o un procurador general por 2 años puede hacer un gran trabajo. Porque Luis Abinader está como Pinocho. ¿Cómo así? A doña Miriam primero la dejó 4 años, pero le dio solo el 50% del presupuesto que manejaba cada año Jean Alain. En el caso de Jenny, además de tenerle un presupuesto limitado, fíjate qué curioso, Jenny entra ahora con un presupuesto en ejecución, es decir, que ya en el primer año no podrá hacer absolutamente nada. Porque no ha entrado el presupuesto todavía, ahora que va a entrar. Sí, pero fue aprobado antes de su escogencia, entonces ya es el presupuesto conforme a la bajada que tuvo Miriam. Entonces ya ella no tiene... Ya hay una deuda en base a ese presupuesto. Ya ella no tiene manera de reformular eso. Pero luego lo que le va a quedar es un año para trabajar. Oye, entonces. Entonces, ahí se ve que no hay interés en institucionalizar el país. Que Luis Abinader y su equipo lo que han hecho es maniatar a la Procuraduría General de la República para que no persiga la corrupción que se debe perseguir ahora, que es la del propio gobierno de Luis, que acaba de concluir su primer periodo y entra el segundo. Entonces se ha maniatado a la Procuraduría para que no haya forma de perseguir la corrupción en República Dominicana. Mira, me voy de nuevo a la pausa, David, porque tú has venido con una respuesta, traído una respuesta muy dura, muy fuerte. Manténganse con nosotros, ya regresamos. Con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones. Conociendo gente buena. Dale pa' los rincones. Salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. La Cámara de Diputados convirtió este martes en ley el proyecto que modifica la Ley 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de adecuarla a la nueva Constitución proclamada el 27 de octubre del 2024. Ya fue aprobado por el Senado y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También en la sesión los diputados aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 3, 25, 28, 33, 37 y 45, el cual deroga el 11 y el 12 de la Ley 167-21 de mejora regulatoria y simplificación de trámites.
La iniciativa legislativa tiene por objeto diferenciar las funciones de coordinación de la mejora regulatoria correspondientes al Ministerio de Administración Pública de otras atribuciones reservadas a aquellos entes que participan en esta actividad y ejercen un papel regulador. Además, refrendaron en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas para regular lo relativo a la publicación íntegra de las legislaciones reformadas y de aplicación en el país. Asimismo, aprobaron en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto de ley que regula la contratación de prospectos de béisbol asignados a la Liga Dominicana de Verano dentro del sistema de ligas mayores del béisbol de los Estados Unidos. La iniciativa regresa al Senado para conocer las transformaciones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por nuestro futuro, desde el Senado de la República Dominicana, levantamos la voz por el bien de nuestra gente. El pueblo dominicano es el que tiene que salir ganancioso. Ese es el ejemplo de los hombres y mujeres que vivimos en esta nación. Que no estamos peleando, estamos debatiendo. De cada uno de los dominicanos de nuestro país. Hay que hacerlo de nuevo. Y que nosotros todos debemos honrar. No puede seguir cargando cruces ajenas. Somos tu voz. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Ahora el Senado está más cerca de ti. Participa, intégrate y sé parte de las discusiones con la nueva herramienta Tu Opinión Cuenta. Ahora los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar sus propuestas y opiniones sobre los proyectos de ley que los senadores trabajan para la nación en comisiones permanentes, especiales o bicamerales. Solo tienes que dar clic a Tu Opinión Cuenta en la página web del Senado y aparecerán las iniciativas legislativas que se estudian. Elige la de tu interés. Conocerás los detalles del proyecto de ley y podrás presentar tus propuestas, después de completar tu nombre, cédula, correo electrónico y número de contacto. Las opiniones enviadas serán recibidas y procesadas para ser analizadas y discutidas por nuestros legisladores, miembros de las comisiones. Con este instrumento, las personas no tendrán que esperar a vistas públicas para que sus voces sean escuchadas. Desde cualquier parte del país podrás comunicarte directamente con las comisiones senatoriales o bicamerales. ¿Ves qué fácil? Un acceso rápido en una interfase amigable para presentarte la historia y también
Bueno, seguimos conversando con David Lahoz. David ha despertado aquí un avispero con lo que acaba de decir en el anterior bloque, porque hemos traído a colación la designación a través del Consejo Nacional de la Magistratura de Jenny Berenice como Procuradora General de la República. Y entonces ha salido a relucir también aquí que Jenny Berenice, de acuerdo a la nueva Constitución, será Procuradora General por 2 años. Y entonces la cuestionante es, ¿qué puede hacer un Procurador General de la República en apenas 2 años para afrontar y enfrentar las denuncias y los llamados casos de corrupción de cualquier gobierno, del presente, del pasado o de cualquiera, ¿no? Fíjate, en buen derecho, un expediente tiene que entrar vía la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Es decir, ahí es donde se hacen las evaluaciones técnicas del lugar para establecer si existe o no irregularidad en una dirección nacional, en un ministerio. Ese procedimiento puede llevarse como mínimo 1 año. Ok, de ahí entonces pasa. De ahí entonces tiene que ir al Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Hacienda... Ponle 6 meses. Vamos a ponerle 3 meses. Ok. 3 meses. Entonces de ahí tiene que pasar... A ética gubernamental. No, tiene que ir a la Cámara de Cuentas. De Cuentas. En la Cámara de Cuentas no se hacen auditorías menores a 2 años. Sí, sí. Entonces tú tienes 1 año en contrataciones públicas y 2 años mínimo en la Cámara de Cuentas, como dice la gente en la calle. Ya tú llevas 3 años. Y ya pasó y no ha llegado el expediente de la Procuraduría. Anda, y ya pasó entonces el tiempo de gestión del nuevo procurador. Oye, entonces, pero... Entonces... pero ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? ¿Cómo es? Bueno, la respuesta sobre eso hay que hacérsela al señor presidente de la República. Habrá que modificar entonces otra vez la Constitución. Y a su consultor jurídico, que parece que es constitucionalista y que es administrativista, pero no se sabe de dónde, porque esto es, pero muy cuesta arriba esto que se ha aprobado. Porque y los legisladores... atar de pies y manos a un funcionario... Pero los legisladores no leyeron eso, no sabían que eso era así, que eso se estaba proponiendo. No son los legisladores, fue el constituyente. El constituyente y fue también. la reforma que de manera mayoritaria, con la mayoría mecánica que tiene el Congreso, se hizo aprobar Luis Rodolfo Abinader Corona. Pero esos estamentos... Y tú que estás hablando de Código Penal... Sí. El reto que tiene Luis Abinader es muy grande con el Código Penal ahora, porque ellos tienen una mayoría mecánica en ambas cámaras. ¿Lo van a aprobar el Código Penal de acuerdo a David Lahoz? No. Yo hago la pregunta. Si el partido de gobierno tiene mayoría mecánica en ambas cámaras, ¿cuál sería el obstáculo para que se apruebe ese código? Bueno, las 3 causales quizás, que hay mucha gente que se dice que están metiendo las 3 causales yo te he dicho a ti para que no en se tu apruebe programa el código. Que no son las 3 causales, el problema es la corrupción. Ajá. Sí, es que ese código inexorablemente tiene que aprobar la figura del autor intelectual del delito. Ah, sí, que casi nunca sale a relucir. Lo de las 3 causales está resuelto porque con Donald Trump ya era feminista y con la USAID en el piso ya no tienen cómo hablar. Pero, el problema del código ahora va a ser el tema corrupción, además el de autor intelectual del delito. Además de que muchos expertos establecen que las 3 causales deben tratarse en una legislación especial. No, pero eso era cuando estaban los woke del Partido Demócrata a través de USAID. A propósito de USAID y de los asuntos de Donald Trump, ¿qué tú piensas que va a ocurrir ahora en la República Dominicana? Ya esa agencia no existe o no va a existir. ¿Esa gente se va a quedar sin empleo o qué? Hace rato que están ya sin recursos, por lo menos. Sí. Sin recursos, porque Trump ha dicho que
que no sigue con eso. La agenda, a propósito, la agenda LGBTQI+, se fue a pique. Que estaba se fue a pique. pernotando en el Congreso. Se fue a pique. Como que ha habido... se fue a pique. Se barrió. Eso no va. Entonces, sobre las espaldas del PRM y de Luis Abinader está ahora el aprobar el Código Penal con la figura del autor intelectual del delito. Hablando un poco de esto se llama la responsabilidad para los de cuello blanco. Ajá. Que ahí es donde está el problema del Pero principio. a ti se te quedó una dirección que fue la Dirección de Ética Gubernamental. No, porque eso no está... Que dirige Milagros Ortiz No, Bosch. eso es simbólico porque eso no tiene una ley que la respalde, ni está en la Constitución, eso es... Pero Milagros Ortiz Bosch, como directora de Ética, está llevando denuncia. Ahora mismo acaba de llevar una denuncia a la Procuraduría. Ella puede llevar a la Procuraduría, pero ella no tiene ningún aval legal para hacer investigación. Pero será por eso que no le dan curso. Ella lo que está usando, el trabajo que ella realiza, sería una manera de usurpar las funciones que tiene el defensor del pueblo. ¿Cómo así? Sí, porque eso que ella hace es muy parecido a las funciones que sí le otorga la Constitución al defensor del pueblo. Pero yo vi que ella llevó una denuncia, publicó una denuncia en todos los medios de un 49% de intransparencia de la onda, y eso todavía la gente está esperando. Pero doña respuesta. Milagro lo que debería procurar es porque los tribunales administrativos de primera instancia empiecen a operar, a funcionar en República Dominicana, porque esa sí sería una forma de enfrentar la corrupción. Sí, pero ella acaba de llevar una denuncia de un distrito de Pero que eso no educación. tiene, es que eso no tiene asidero. O sea que eso se quedó así. Claro, porque es que ella no tiene competencia para eso. La competencia investigativa la tiene el Ministerio Público y en materia administrativa la Dirección de Contrataciones Públicas y los informes que haga la Cámara de Cuentos. Pero sería entonces, ¿qué tiempo le tendríamos que dar a un procurador general para que pueda decir, se hace un trabajo a mi juicio, un mínimo de 8 años. Mínimo de 8 años. Mínimo 8 años. Sí, es verdad, porque como tú acabas de señalar, ahora porque mismo... un proceso normal, un proceso no complejo, se lleva 4 años. Entonces, si es complejo, vamos a suponer que duplica. Y ese sería el periodo ideal, 8 años, para que el procurador deje su marca indeleble del trabajo que hizo y que se le pueda evaluar si lo hizo bien o mal, pero con 2 años. Y es tan cierto porque incluso los procesos que hemos visto de 4 años, 5 años atrás, todavía están ahí y no ha pasado nada. Entonces, imagínate tú estos casos que están surgiendo, que la mayoría cuando lo instrumentan tienen 3,000 y pico de páginas. ¿Tú crees que eso en 6 meses, en 3 meses se va? El tema es que a quien hay que auditar son los 4 primeros años de Luis. Y entonces, por eso es que se ha puesto 2 años. ¿Pero quién lo va a auditar, David? No, nadie, porque con 2 años no se puede. Sería entonces un próximo procurador. No, un cambio en lo que se ha aprobado. Es que eso, pero un próximo procurador, si no se modifica de nuevo la Constitución, sería por 2 años también. Correcto. Entonces, o sea, es un hándicap para que nunca se resuelvan los... pero y entonces eso es como una puerta. Es un retroceso. Es que fue una contrarreforma lo que hizo Luis Abinader. Una contrarreforma a la Constitución. ¿Tú crees que fue... no le eche la culpa al presidente? Hay mucha gente también que ha tenido que ver con todo esto. Mira, finalmente ya en estos 30 segundos que nos quedan, ¿tú has conocido algún caso en el país de un vicepresidente convertirse en presidente de la República? Fíjate, hay mucha gente interesado en objetar a la señora vicepresidenta. Desde mi óptica, ella está bien calificada. Una gerente, ella ha sido muy preparada, una persona que yo diría que con el perfil del político que requiere la República Dominicana. Ella lo tiene. Entonces, a veces aquí no somos dados a reconocerles mérito a quien sí lo tiene. El trabajo es lo que debe de señalar quién puede ir a posiciones públicas y quién no. Y desde mi punto de vista, ella tiene
ella ha aprobado como servidora pública. Sí, yo creo que sí. Ahora, como son personalismo y grupos de capilla los que operan a todos los niveles en la sociedad dominicana, el grupismo no hace la misma evaluación que hace la ciudadanía. Y dada la falta de democracia interna en los partidos, tampoco tiene posibilidades muchas veces el que hace un buen trabajo. Aquí tiene el que los dueños del partido deciden que sea el candidato, son los que tienen posibilidad. Es decir, no se eligen los mejores, sino el que mejor sirva a los intereses de grupos. David, gracias hermano, gracias por habernos acompañado con tus orientaciones como siempre en este espacio. A ustedes, amables amigos televidentes, gracias también por esta sintonía. Los invito a que se queden con la programación del canal y a que nos vuelvan a sintonizar en una próxima entrega. Que Dios les bendiga.